Bien, muy buenos días, don Oscar, ¿cómo le va? Bien, pues buenos días. Cada vez más cerca Navidad. Y del fin de año. Claro. Bienvenidos a ¿Llegará esta... el viejo Pascuero? no lo sé, ojalá, bueno, me hace falta otra No cosa. Tengo voy una a pasar lista. por Plaza Italia, pues. Se van a comer los renos. Se van a comerlo. ¿Te acordáis el nombre de los renos? Uno se llama Rodolfo, soy Rodolfo, el único. ya, Saeta, eh, Saeta, ¿sí? Veloz, puede ser uno. Veloz. Veloz, estoy inventando, me falta. Después si alguien nos pone ahí en el posteo. Dos profesores universitarios, docentes en programas de posgrado de gestión cultural, un abogado, Oscar Acuña, quien están viendo en pantalla, Cristian Antoine, el otro periodista que les habla, iniciaron hace unos meses esta aventura de comentar la actualidad cultural del país y del mundo desde una visión rara, ¿no? Una visión diferente, un poco ñoña. Aquí somos dos baby boomers, hablando en tecnologías de millennials, de millennials. Vamos a animarnos con un canal de TikTok. Bienvenidos a este episodio, el número 15 de su programa Patrimonios. Después de la presentación, volvemos con el programa de hoy. Bien, ya estamos de vuelta para el programa de hoy y va a estar dedicado, entiendo, a Valparaíso, pero antes vamos con las Valparaíso. noticias de la semana. Mira, qué pena, pero hemos estado hablando de pura gente que se nos va, ¿eh? Ha muerto hace unos días Pinín Brambilla. No sé, tú sabes, fue la restauradora que se hizo cargo del trabajo de puesta en, bueno, en función y en valor del cuadro de La Última Cena de Ah, no, Miguel tenía Ángel. idea. Sí, esta señora dedicó toda su vida a, eh, a trabajar en la obra de Miguel Ángel. Un cuadro muy, muy peculiar, tú sabes, estuvo oculto durante muchísimo tiempo y una vez que se descubrió el cuadro, ha empezado un proceso de restauración que entiendo todavía no termina. Aún no termina de revelarnos todos los secretos que están detrás del Brambilla dedicó 21 años de trabajo para poder, bueno, poner en funciones esta obra que mide 4 metros 60 de altura y 8 metros de ancho y que está todavía en la pared del antiguo convento en la cual fue pintado en Milán, poniendo en escena algunas cuestiones también bien interesantes acerca de la vida de Leonardo y cómo se movía en aquella época por los distintos pueblos de Italia haciendo su obra, ¿no? Fue una lástima y bueno, le dedicamos a ella y a todos los que les interesa cierto el mundo de los museos un minuto de recuerdo en parte de lo que fue su vida. Otra noticia bien interesante que encontré, Oscar, y que comento contigo, es esta decisión de los museos canadienses de reclamarle a su gobierno por la inutilidad de las cuarentenas cuando afectan a instituciones culturales. Este es un tema bien interesante porque a fin de cuentas lo que ha ocurrido con el sector cultural, y hemos tomado un par de programas nosotros para hablar de esto, es que se lo mete en la misma bolsa con el deporte, con las Sí. actividades del turismo, con las actividades religiosas, meten a la cultura en el mismo cuadro, pero pareciera ser que hay diferencias, ¿no? Y una de Yo ellas creo es que que sí, está... pues si no es una actividad desbordante, es no algo es que vaya, no sé, pues, al Exacto, Museo claro, cuando estás Británico. haciendo un concierto, te fijas, pero visitar un museo no tiene para nada de masivo, ¿no? En general, No, y aquí hay unas estadísticas que te quiero mostrar a propósito de este reclamo de la Sociedad Canadiense quebequiense de Museos, que están pidiéndoles a sus autoridades que no sacrifiquen más, ¿no? Las visitas del público a los museos, porque no hay pruebas contundentes que ayuden a considerarlos como focos de contagio. Es todo lo contrario, ¿no? Los museos son lugares de muy bajo riesgo de claro. transmisión Hay y mucha distancia, hay mucha ¿cierto? distancia entre ellos, ¿no? Aquí hay algunas cifras re interesantes de los mismos canadienses que confirman que las visitas a los museos se hacen principalmente en solitario, ¿no? O se Sí. van en pareja o van en una misma familia que conviven ya en un ambiente biótico que les da cierta seguridad. Es decir, aquí tenemos una decisión que está tomada muy, Ah, probablemente muy a la ligera,
por las autoridades en este enfoque de bloquear todo lo que parece ser un lugar de reunión y que ha perjudicado enormemente a los museos, ¿no? Muchos de ellos han sido un ejemplo también de aplicación y cumplimiento de las medidas sanitarias. Entonces, bueno, si hay aquí una asociación de museos en Chile o hay alguien preocupado por los museos, nosotros por cierto lo estamos, pero no tenemos ninguna posibilidad de incidir en este debate, que esta información fluya hacia el resto de la comunidad es algo que creo muy valioso. A través de este programa lo que nos interesa no solamente es educar y formar, sino que también expresar una opinión a propósito de la conveniencia de que se sigan tomando estas decisiones un poco al voleo, cuando aquí hay evidencia súper concreta de que los museos no son un peligro, ¿no? Al menos en términos de pandemia. Otra noticia que apareció, y que seguramente va a dar bastante que hablar, es la decisión del Banco del Estado de apoyar de nuevo, ¿no? Ahora con la administración, entiendo, del nuevo director que está a la cabeza, de apoyar el desarrollo de... Está renunciando hoy día, ¿viste? Sí, sí, qué pena, sí, claro, está renunciando hoy día porque entiendo que tiene pretensiones políticas de otra cosa, pero las pocas semanas que alcanzó a estar en el banco se notó su impronta, porque tenemos un director del Banco del Estado haciendo la pega que tiene que ser de la dirección. Aquí me refiero a que, bueno, efectivamente los bancos nacionales son bancos iguales que otros, no son distintos a otros bancos de la plaza. Pero un banco tiene, tiene este carácter de ser un banco público, tiene otras obligaciones que lo ayudan a distinguirse. Y una de ellas, que es muy habitual en muchos países de nuestro continente, Oscar, es que precisamente los bancos de la nación, los bancos del Estado, son grandes impulsores del desarrollo cultural de sus países. Esto suelo explicarlo yo en mis clases, en el magíster, a los estudiantes cuando hago economía de la cultura, y les muestro cómo, por ejemplo, el Banco del Oro de la Nación de Colombia es el que administra el Museo del Oro. Y, a ver, sí, claro, sí, gran museo. El más importante museo del país está sostenido económicamente por el Banco de la Nación, ¿te fijas? Lo mismo hace el Banco Público brasileño, lo mismo ocurre con los bancos públicos ecuatorianos. Pero acá, por algo que no alcanzo a comprender, estimado amigo, nuestro Banco del Estado, o Banco Estado ahora, ha tenido una actitud tímida, ¿no? Con respecto a estas materias. No puedo ser tan mezquino de decir de que no hace nada. Ahí hay un centro cultural que administra el banco a unas cuadras de la Plaza Italia, en la Alameda, pero a ver, Oscar, perdóname, no quiero yo con esto adherir a los colegas, pero se trata de un centro cultural que tiene una incidencia pequeña, ¿no? Una incidencia muy, muy baja dentro del acontecer de la vida de la ciudad y, ¿para qué te digo?, del resto del país. Si entra alguien, más de un usuario diario, difícil. Es muy difícil. Entonces, con un Banco del Estado que no está juzgado por estas cosas, efectivamente al final la gente se olvida de ellos y empieza a considerarlo simplemente como un órgano bancario más, ¿no? Cosa que no puede hacer. Aquí lo que ha ocurrido es que a través de esta alianza los clientes del Banco del Estado van a poder acceder con descuentos a la programación del Festival Teatro A1000. El presidente del Banco del Estado señaló que si bien el banco es igual que otra entidad financiera, hay un esfuerzo por tratar de diferenciarlo. Espero que la salida de Sichel, entiendo que se llama, el director, de la dirección del banco no quite el impulso que efectivamente aquí se estaba viniendo, y es más, ¿no? Yo creo que debiésemos exigirle todavía mucho más al Banco del Estado en su compromiso con el impulso de la ciencia, de las artes y la cultura. Yo te diría que el banco en general tiene la gracia que tiene cobertura nacional en los lugares más insólitos, pero se ha transformado en una entidad benéfica de sus sindicatos. O sea, no sirve al Estado de Chile, sirve a sus empleados, básicamente. Bueno, claro. Sí. Aquí, pero es donde los ciudadanos tenemos que empezar a marcar presencia también con nuestra opinión sobre esto, ¿no? ¿Hasta cuándo no le ponemos el cascabel a este gato, ¿no? Claro. Otra noticia que te quiero mostrar, y me acordé aquí de esta película de los dinosaurios con esa frase en que aparece un huevito y se ven unas huellitas de dinosaurios moviéndose por el parque, ¿no? Ajá. En esta aventura, que la cultura se abre camino, porque se acaba de inaugurar un nuevo espacio para las artes visuales aquí en Santiago, se llama Galería 314 y está en el barrio Franklin.
Sí, fíjate, muy interesante por el barrio. Mira la disposición del espacio, se ve bastante bien. No he tenido ocasión de ir a mirarla todavía, pero en Con cuanto pueda. parquet, Sí, con parqué, fíjate, lo que parece que era una casa antigua, un edificio antiguo que claro. fue refaccionado. Y habla muy bien de este emprendimiento cultural que nace en estas condiciones tan difíciles, ¿no? Y que quiere aportar a la reactivación del sector, demostrando que de a poco, ¿no? Dijo en este sentido el subsecretario de Cultura, de quien tomó esta idea, podemos volver a estos espacios. No solo de a poco, ¿eh? Yo creo que aquí deberíamos hacer todavía una campaña mucho más intensa para que la gente vaya y asistamos, ¿no? A los espectáculos culturales, un poco haciéndonos cargo de la idea anterior de que son bastante seguros. ¿Qué posibilidad hay de contagiarte de COVID aquí Remota. remota, aquí en la Galería 314 de Franklin? Invitamos a nuestros auditores entonces a ir a mirar esto. Y antes de pasar al rey, es que el rey anda suelto, me acordé de esto, no te lo había mostrado antes, porque Bueno. te he visto muy activo, ¿no? en estos días. ¿Y por qué no nos comentas un poco lo que ha estado pasando con cuestiones a propósito también de nuestro programa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mira, son dos cosas diferentes que a mí me parecen muy interesantes. Uno, que salió un reportaje en la revista Vivienda y Decoración sobre la situación de museos en la UTI, que nosotros conversamos acá, claro, hicimos un de esto programa. motivó la carta. Claro. Y es un bello reportaje sobre la situación del Museo Ferroviario, que parte con la alusión a la carta que yo mandé y termina con la misma, por una parte. Y el otro es un artículo de Artes y Letras en que entrevistan al arqueólogo de la situación que se vivió en Valparaíso, en la Plaza O'Higgins. Sí, claro. Que yo también mandé una carta diciendo que el tema de los diaguitas era bien poco defendible. Bueno, y acá el arqueólogo reafirma eso, que esto era cultura concagua, principalmente mapuche, con algunos decorados con motivos de aguita, pero no de aguita, o sea, no. La adscripción era a Concagua. Lo que te quiero decir es que al final la municipalidad actuó porque le tincó que esto vendía bien de aguita y como tú lo viste en redes sociales, Claro. una representante de Aguita estaba indignada, pero yo la verdad es que me estoy a lo que dicen los entendidos en la materia y claramente no es lo que... Las cosas lamentablemente tienen esa porfía de ser lo que son y no lo que uno quisiera que fueran. Exactamente, claro. Claro. Bueno, aquí nos hemos empeñado, Oscar, desde el principio del programa en aportar datos, ¿no? Que incluyan Claro. racionalidad. Información seria. Pero obvio, claro. O sea, puede no gustar, puede no gustar. pero no pueden decir que es mentira. Bien, y hablando de eso, vamos al tema central de hoy, ¿no? Hay una polémica y creo que de alguna forma esta pequeña introducción la ha ido anticipando a propósito de la situación de Valparaíso como patrimonio, ¿no? Como patrimonio mundial. Y esa declaratoria que la ciudad recibió en el año 2003 ha sido objeto de atención de muchos especialistas. Naturalmente tú has estado también observando esto. Así que, ¿por qué no nos cuentas, no nos das tu impresión de qué es lo que está ocurriendo con la gestión patrimonial de Valparaíso? Hemos puesto hasta Valparaíso es dentro de los 5 sitios que tiene... De los 6 sitios que tiene Chile inscritos, que tiene el Capañán, que es un sitio seriado con el Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia, Sewell, el campamento minero, la salitrera de Humberston en Santa Laura, las 16 iglesias de Chiloé, el Parque Nacional Rapa Nui, y está Valparaíso. El tema de Valparaíso partió hace muchísimos años, según me comentaba nuestro embajador Jorge Edwards. A él se le ocurrió este tema cuando era embajador de Chile ante la UNESCO en tiempo de Patricio Elwin, a propósito de unas declaratorias de unos ascensores en Lisboa, en Portugal en general. Y a él se le ocurrió declarar los ascensores de Valparaíso. El tema fue creciendo con el tiempo y llegamos a este otro escenario en el cual terminó declarándose una parte del casco histórico, que es bien pequeña, que si tú ves agarra desde la Plaza Sotomayor, la iglesia de la Matriz, es el recuadrito
azul, ¿ya? Sí. No tiene mar, no tiene ninguna parte donde llegue al puerto propiamente dicho. Y una parte de cerro, el Cerro Alegre, el Cerro Concepción, esa zona. La gente piensa en Valparaíso completo y piensa llegar, no sé, pues hasta Barón y no tienen por dónde, no es así. Y esta declaratoria en ese tiempo, cuando se pedía por la UNESCO, no tenía un plan de manejo, un plan maestro, no tenía un hilo conductor, sino que fue difícil, de hecho, de sacar. Tuvo dos votaciones, dos procesos distintos. Se terminó aprobando un poco la fuerza, si tú quieres. Ahora, manejar una ciudad que tiene todos estos problemas no es fácil, porque tú te encuentras casos como estos, que tú veas a la izquierda, que eso es acá abajo, la foto de lo que es una intervención que se hizo en La Matriz, donde está el Santa Isabel, un Santa Isabel pequeñito que se adaptó a las condiciones, ¿ah? Que de hecho fue donde partió, entre comillas, el Santa Isabel. Por otro lado, arriba ves el edificio Luis Cousiño, conocido como La Ratonera, que se quemó, lo saquearon, en fin, pasaron montones de cosas ahí en el borde con el Rasuri, y que era un sitio, caso de abandono, que felizmente fue recuperado por el TUOC. Y finalmente, este caso, que sigue en las mismas condiciones que tú lo ves, no humeante, pero parecido, que es el edificio Subercasó, que está en la calle Serrano. ¿Te acuerdas de la explosión que hubo en la calle Serrano en febrero del año 2007, 2008, por ahí? Sí. Bueno, eso fue una explosión tremenda que botó todo eso. Y tú te encuentras, esos son partes de los problemas de Valparaíso. Porque el Y esta problema... zona que estábamos viendo está dentro de lo que tiene la Declaración de Patrimonio Mundial. Sí, Sí. dentrísimo, dentrísimo. De hecho, la visitamos poco después de la explosión, en marzo de ese año. Hubo una visita del director del Centro Patrimonio Mundial de la UNESCO, que a través de una reunión del Capañán, que fue en Valparaíso, donde vino Francesco Bandarini, un arquitecto veneciano muy reconocido, que llegó a ser subdirector de la UNESCO. Él le impactaba, pero decía, bueno, esto pasa en las ciudades, o sea, tampoco es que se fuera, estos son hechos que ocurren, evidentemente. ¿Cuál era el diagnóstico de Francesco, con el cual mantengo todavía muy buena comunicación, y ha venido nuevamente a Chile, nos juntamos y conversamos, por donde sea? Francesco decía, mira, acá los cerros tuvieron un desarrollo natural, los cerros que son parte del sitio patrimonio mundial, que es turístico, que es cultural, que es hotelero, qué es lo que pasa en el Cusco, lo que pasa en Venecia, lo que pasa en todas partes del mundo, ¿ya? Pero lo malo que tiene Valparaíso es que el plan no tiene un hilo conductor. El plan está tirado a su suerte. Ahí no se sabe qué diablos va a pasar y nadie toma rienda en el asunto. Ese es el problema de Valparaíso. Y a esto se suma que parte de su patrimonio inmaterial se ha ido perdiendo sistemáticamente. O sea, se acabó el café Riquet, ya, se restauró otro café que sigue un poco el espíritu, pero el Riquet no existe. Se cerró a raíz de la pandemia el Cinzano, y ahora se acaba de cerrar el Hamburg, que puede ser muy opinable, pero aportaba en esta diversidad gastronómica, cultural de la ciudad. Y no me cabe duda que hay montones de emprendimientos que la están viendo muy dura para lograr sobrevivir. Entonces, y la ciudad ha tenido en general malas administraciones municipales y tiene un problema normativo. La nominación partió con el alcalde Pinto, siguió después con el alcalde Cornejo, y ha habido distintos alcaldes, hasta actualmente Char. Pero contó con recursos. Es el único sitio de patrimonio mundial al cual Chile le asignó dinero. Y no poco, ¿eh? Y harto, Harto. harto. Fueron 73 millones de dólares, 48 millones de dólares los puso el Estado de Chile de su bolsillo y 25 millones de dólares fue un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Y estos dineros en general se gastaron en asesoría, en consultoría, en estudios, poco en resultados. Quizás en las pocas cosas concretas está un poco la compra del Luis Cousiño, la compra de algunos edificios,
Pero, por ejemplo, a raíz de la explosión de la calle Serrano, a mí me entrevistó Constanza Santamaría en el 13 esa noche y me preguntó qué se había inventado. Entonces yo le contesto mismo que estamos hablando ahora y me dice, en los inmuebles, bueno, la municipalidad ha pintado fachada. O sea, me dijo, una mano de gato. ¿Qué le vas a decir tú? Efectivamente fue una mano de gato. Ahora, ¿quién definía los aportes? Felizmente no era el Consejo de Monumentos Nacionales, sino que era una mesa tripartita en donde estaba la Subdere, el MOP y la municipalidad. No se le traspasó esta plata a la municipalidad porque se pensó que se le iban a gastar en cualquier cosa, esa es la verdad, la milanesa, cosa que no me cabe duda que habría sucedido. Igualmente no se invirtió bien, porque con 73 millones tú podrías haber hecho algo mejor. También deberías trabajar mejor con las empresas de servicios para compelerlas a hacer algunas cosas. Por ejemplo, soterrar los cables, que son espantosos. Es carísimo, yo lo sé, pero podrían acogerse a la ley de donaciones culturales, hacer alguna cosa de responsabilidad social e ir eliminando de a poco los cables, que son una contaminación visual horrible en esa ciudad. No se ve, no pasa en montones de ciudades del país, pero en Valparaíso de verdad llega a dar pena. Y mejorar con las empresas de gas y electricidad la calidad de los servicios, porque la explosión fue producto de un problema del gas. No fue un atentado del ejército del Estado Islámico, no, fue una explosión producto de un arreglo mal hecho. Y aquí, según te sigo, veamos el resumen, ¿no? Aquí hay plata, que es muy importante, ¿no? Hubo porque se acabó. Claro, claro, 73 millones de dólares se quedaron ahí en el camino. Aparentemente hay gente que ha estado preocupada por esto, o sea, el sector público, en la municipalidad, los gobiernos locales que tú estás mencionando, han tenido tu visión sobre esta materia. Y no obstante, fíjate, dándose las dos condiciones que son importantes para el desarrollo de políticas públicas, que haya recursos disponibles y que haya gente que está preocupada por ello, ¿por qué razón pareciera ser de que en Valparaíso, en vez de avanzar en sus capacidades de gestión de este patrimonio mundial, vamos al debe, ¿no? Y cada vez la ciudad se deteriora más. Bueno, yo no hablo mucho de esto porque realmente yo no encuentro lo más feo que hay. No, perdona que yo sé que puede haber intereses, que aquí hay gente que le gusta mucho Valparaíso y es un asunto de opinión, pero yo no escondo la mía y encuentro que Valparaíso es horroroso, ¿no? Y en parte veo que no hay un sentido, esto que tú llamabas, que no hay una línea conductora del plan, es muy evidente en lo que significa, ¿cierto?, la gestión de una ciudad que tiene una potencialidad turística y económica basada en su identidad cultural, como sí he tenido ocasión de poder mirarla en muchos otros lugares del mundo, en cuando tú llegas a estas ciudades, adviertes, ¿no? Te da de inmediato una señal de que aquí hay cuestiones que socialmente son valiosas de considerar. Se piensa, la mugre, los perros. No, olvídate, vamos a eso lo peor. Piensa tú que cuando vino una misión de monitoreo de la UNESCO hace unos 3, 4 años atrás, se le ocurrió, no, un poquito más quizás, se le ocurrió ir a la Plaza de la Matriz, fuera de horario, estaban con custodia de carabineros, pero en ese minuto se le ocurrió ir a fotografiar la Matriz, 6:30 de la tarde, verano, ¿ah? Y los asaltaron, y les robaron las cámaras, y a uno lo hirieron, o sea... y el día que se iba esa misión, se cayó el ascensor del Cerro Artillería. No, si esto es para llorar a gritos. Lo que pasa es que en Valparaíso da para muchos programas, pero yo te diría que muchas veces se resume en algo que es políticamente incorrecto. Nosotros somos políticamente incorrectos. Que decía un gran abogado que es porteño, que Agustín Esquella decía que el problema de Valparaíso es que a los porteños cualquier cosa que venga más allá de lo Vázquez huele a peligro. Y ellos no han hecho mucho por recuperar Valparaíso. Una arquitecta con la que recorrí Valparaíso y que la señalaba yo, mi sensación de agobio por como ella me decía, lo que pasa es que Valparaíso tiene una romántica decadencia. Sí, pero yo creo que el romance ya pasó un poquito a castaño oscuro, porque tú ves el plano, o sea, edificios abandonados hoy día. Está abandonado el edificio La Bolsa, porque La Bolsa, que fue la primera que tuvo Chile, se cerró. Está abandonado el edificio del Mercurio, porque después del estallido social casi lo queman.
el primer diario que hubo. O sea, y quebró La Piedra Feliz, que era un emprendimiento de unos empresarios que eran originarios del MIR, que eran gente muy involucrada en el tema cultural, fueron comprando el edificio y crearon un restaurante que se llamaba Samba Canuta y La Piedra Feliz, y les fue re bien, sin un peso del Estado. Los tipos partieron con un bolichito pequeño y se fueron comprando el edificio. Total que, bueno, eso quebró ahora, se acabó. Oye, Oscar, seguro he escuchado hablar de esta hipótesis del gran reseteo, ¿no? Sí. Vamos a hacer un programa especialmente sobre eso, pero si tuvieras la Ya. posibilidad de apretar una tecla y partir de nuevo con Valparaíso, ¿qué harías? ¿Qué resetearías, no? ¿Por dónde empezamos a arreglar este problema? Sí, claro, hay que arreglarlo, efectivamente. Tienes Claro. toda la razón. Mira, yo creo que hay algo que producto de nuestra rigidez normativa llevó a esto. Primero, creo que el sitio no incluye el mar, no incluye el puerto. ¿Por qué no incluye el puerto? Porque las autoridades de la época, partiendo por el presidente Ricardo Lagos, con sabiduría, no quisieron incluir el puerto porque dijimos, metemos el puerto acá con el Consejo Monumento y se murió el puerto. No se va a poder tocar nada. Entonces, no se va a poder tocar nada. Entonces, ahí el primer reseteo que hay es resetearle el disco duro a los consejeros del Consejo Monumento para que entiendan que los sitios, la vida es dinámica, que en el mundo se hacen intervenciones modernas, que los puertos tienen, porque como una vez dije, Valparaíso no es Pompeya. Ahora, como van las cosas, probablemente va a ser Pompeya. Ahora, el otro reseteo que yo haría es un reseteo normativo, porque el problema que tiene Valparaíso es que conviven muchas competencias que son contradictorias entre sí. Valparaíso es zona típica, es zona de conservación histórica y además tiene la tuición de la dirección de obras de la municipalidad. O sea, tú, si quieres hacer un proyecto acá, tienes que pedirle permiso al Consejo Monumento, a la Seremi del MIMBU y a la directora de obras. En consecuencia, las respuestas son contradictorias entre sí. En estos sitios de patrimonio mundial, una ley, un articulito, ni siquiera una ley, un articulito debería decir que haya un solo órgano con competencia, donde haya ventanilla única y lo que te digan es lo que hay que hacer. Exacto. Simplificar, ¿no? Para poder arreglar. Sí. Bueno, muy bien. Oye, Oscar, ¿algo más que agregar? Yo veo a Valparaíso cada día peor. Hace unos años, cuando me entrevistaban, siempre decía, y lo decía con convicción, que después de la declaratoria de Valparaíso al menos dejó de empeorar. Sin embargo, Valparaíso yo creo que merece, dándome una vuelta de carnero de estas olímpicas, yo creo que hoy día sí debería estar en la lista en peligro, que es una lista de preocupación de la UNESCO, porque creo que su condición de conservación es mala. Ahora, Valparaíso no va a entrar en la lista en peligro porque los ciudadanos manden cartas, no. Para eso el Estado de Chile tendría que solicitarlo, que es lo que uno ve en la práctica, en las reuniones del comité. No creo que lo solicite. Está tratando de hacer iniciativas que apunten a mejorar la situación, pero yo creo que no son más que iniciativas un poco inconexas, de último minuto, antes de la elección municipal, cosas de ese tipo, que no inciden en realidad en el problema de fondo. Ok, muy bien. Así que eso difícil escenario. Vi también tu preocupación por el cierre de la fuente alemana, ya en tus cartas, y la recolección que el rey ha iniciado de regalos, ¿no? ¿Cómo va eso? Algunas cosas modestas, cualquier cosa Givenchy, no sé, lo que se puede ocurrir. algo como esto. Muy bien, estamos cerrando el programa de hoy. Quiero aprovechar de invitarlos para la próxima semana, que tenemos un especial de Navidad. Y no deje de seguirnos el día de Año Nuevo, porque también vamos a estar al aire, ¿no? No por ser una fiesta vamos a dejar de pensar en que otra cultura es posible. Y nuestras señoras nos van a acompañar pletóricas del día. Oscar, buen fin de semana. Gracias, que estés súper bien, cuídate mucho. Que estés muy bien. Un abrazo. Gusto saludarte. Chao. Vamos a estar ahora de compartir en el programa, ¿no?